Entrar en asuntos públicos. Arcadio García, abogado especialista en sector público, bienvenido, buenos días. ¿Cómo estamos, José Antonio? ¿Cómo está la fotografía? El otro día empezamos a dar pinceladas. ¿Cómo está la fotografía en el mundo del sector público? Pues hablábamos en primer lugar de la importancia de ese 51% de nuestro negocio que se encuentra precisamente en el sector público. Hablábamos, bueno, de lo complicado que es relacionarse, de que está todo regulado, Y bueno, y tenemos novedades porque justo con la actualidad, pues fíjate cómo es el caso de Mediador, un caso típico donde la gente, las empresas se relacionan mal con el sector público. ¿Por qué se relacionan mal? ¿Qué es lo que nos debe dar una enseñanza del caso de Mediador? Pues lo que nos tiene que enseñar fundamentalmente es, en primer lugar, que hay lagunas en nuestra legislación, es decir, no se regulan determinadas cosas y al final los conflictos de intereses no están, digamos, previstos de esa forma, más que en el extremo, ya directamente en la parte delictiva. Evidentemente hace falta saber más, hace falta transparencia para ver cómo se permite esos contactos entre el poder, por una parte, y los proveedores. ¿Cómo se puede o qué tres claves de tendencias nos lleva a que todo esté regulado? Pues las claves de la tendencia es fundamentalmente que el gobierno se ponga sus pilas en ese sentido, porque, por ejemplo, ha habido iniciativas en el sentido de hacer normativa, digamos, sobre los conflictos de interés o los grupos de interés y, sin embargo, no han prosperado. En anteriores legislaturas el Partido Popular lo ha intentado, el Partido Socialista se ha opuesto. En esta legislatura, teóricamente, el Partido Socialista tenía interés en regular pues, las relaciones con el Congreso de los Diputados, registros de proveedores, etc. Sin embargo, en estos momentos no existe esa normativa, existe un anteproyecto de ley y estamos paralizados a la espera de cómo se solucionen las cosas. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué fotografía, qué ves más en el horizonte ahora mismo para quien esté introduciéndose o quiera ver la mirada a los asuntos públicos? Pues mira, lo fundamental es saber cómo funciona la administración, lo fundamental es que tenemos una transparencia, yo creo que a lo mejor habría que, por ejemplo, que habría que saber cuál es la forma de aproximarse sin incurrir en ningún delito. Y eso fundamentalmente porque es legítimo el influir para que existan leyes, es influir para que exista mayor o menor regulación y para que se apliquen las cosas conforme a tu sector pretende. Pero lo fundamental es no cometer errores, ¿no? Y los errores son los que al final se pagan, como estamos viendo. Hubo la opción de tener una ley de lobby, ¿no? De asuntos públicos. Es que estamos hablando de eso, sí. Se perdió en la pasada legislatura. Se perdió, sí, y en estos momentos estamos a expensas de un anteproyecto de ley. Hubo un anterior, como he dicho antes, lo que pasa es que se puso información pública, pero sin embargo no ha prosperado esa iniciativa. Y ahora pues vamos a ver cómo avanza o no. Me imagino que Europa va a apretar, porque el Grupo Greco, por supuesto las fiscalías, etcétera, van a estar encima de este asunto. No digamos ya si miramos de reojo los fondos europeos. Hace nada, la semana pasada, hablamos precisamente del comité que nos puso, digamos, nos sacó los colores. ¿En ese entorno debería haber un registro público, en el entorno de quienes están influyendo? Claro, tenía que haber un registro público, tenía que haber un registro que además incluyese pues cuáles son las personas con las que uno se relaciona, un registro que incluyera también, por ejemplo, yo qué sé, los intereses que tienen, es decir, por qué quieren influir, las horas, etcétera, etcétera. Es una forma de controlar de alguna manera que no se cometen excesos. Manifiesto de Davos, ¿es un antes y un después? Claro, porque hay dos formas de entender el capitalismo en estos momentos. Capitalismo de los shareholders, que se dice, y de los stakeholders, es decir, de los propios accionistas, y parece que en ese sentido solo buscando la riqueza como único objetivo, o de aquellos que son personas con las que uno se relaciona y que podrían provocar, digamos, que influir para que tuviéramos un ambiente mejor, es decir, los trabajadores tengan mayor remuneración, por ejemplo, la remuneración de los ejecutivos fuera vinculada a otro tipo de cuestiones y no fuera desproporcionada, y además también pues que todos los proveedores y la sociedad se beneficiara de esas sociedades que, según el grupo de Davos, que cumple ahora, por cierto, las primeras declaraciones 50 años, digo, que esas sociedades que por dimensiones, por transnacionales, etcétera, se comprometen o se comportan como si fueran un gobierno. ¿Cuáles son los principios de ese manifiesto de Davos? Pues creo que lo teníamos en alguna de nuestras transparencias, pero fundamentalmente estamos buscando aquello de que la sociedad, en este caso las empresas, se comprometan fundamentalmente
con el entorno que les rodea. Las sociedades están para... Es decir, que no sea un lugar solo de generación de riqueza. Esto ¿no? es. Bueno, riqueza, es que hay que ver cuál es el concepto de riqueza. Riqueza no es solo el crecimiento económico en ese sentido, sino es también dotar de mayor calidad de vida a los propios trabajadores. Riqueza es también, pues yo que sé, que los proveedores tengan determinada estabilidad. Riqueza es que la sociedad en la que te encuentras también se vea beneficiada. Por ejemplo, ahora estamos con los temas de medio ambiente, pero no solo en tema de medio ambiente, podemos hablar también de seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera. Volviendo al caso mediador que nos comentabas al principio, analizándolo un poco más, ¿Sí? ¿qué es lo que presuntamente se ha hecho mal? Bueno, pues se ha hecho mal sobre todo la relación. Es decir, si hablamos de asuntos públicos, hablamos de relacionarse con la administración y evidentemente hay unas reglas. Entonces, en este caso, no solo en el extremo, parece ser que se han cometido una serie de delitos, parece ser, los tengo por aquí, bueno, aquí lo tenemos, el cohecho, tráfico de influencias, son las imputaciones que parece que en estos momentos la juez está llevando a cabo, ¿no?, en la instrucción. Pero fundamentalmente lo que se ha hecho mal es eso, es decir, que como grupo de interés no se ha seguido un cauce que debiera ser el adecuado. Repito, sin perjuicio de que el grupo de interés como tal en España no está, digamos, no se permite el acceso a un registro, etcétera. Es decir, hacer las cosas con transparencia. ¿Qué repercusiones tiene de presuntos delitos? Nos estabas comentando Sí. alguno de ellos, pero Sí. ¿qué problema puede tener, sobre todo para quien traspase esa línea, presuntamente en este caso, pero que traspase Pues, esa lo línea primero- y tenga lo un problema primero- importante? Problema importante, pero además importante también de cara a la Administración. Es decir, nuestro Gobierno, nuestro Congreso de Diputados, cualquiera de las autoridades no pueden permitirse el lujo, digamos, de relacionarse de la forma que estamos hablando. Aparte de la parte ética o no de algunas cuestiones que estamos viendo en ese mismo tipo, lo que es cierto es que estamos hablando de tipos graves, el cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y, por supuesto, la organización criminal que se imputa a toda esta estructura. ¿Qué carencias tiene entonces nuestra inexistente, ¿no?, Pues- legislación? Nos hace falta ese anteproyecto como poco de ley que se está gestando, me consta, donde se hable precisamente de los conflictos de interés, de los grupos de presión, no pasa nada, de grupos de influencia. En Europa es muy normal esto, ¿no? En Europa es normal, lo que pasa es que tampoco te creas que es obligatorio en todas partes el registro en ese tipo de grupos. Por lo tanto, la sociedad tiene que dar un paso adelante para regular una situación que es normal, que es legítima, forma parte de la democracia. Lo que pasa es que eso sí, con transparencia. Porque hay una parte de la población que puede entender que quien está en asuntos públicos intentando influir, lo que está intentando es pervertir más que influir. Bueno, pero no tiene por qué ser así necesariamente, es decir, hay una parte legítima, es decir, explicar cómo quiere uno hacer las cosas a la Administración y seguir el cauce, por ejemplo, seguir el cauce del procedimiento de selección de proveedores, por ejemplo, seguir el cauce ayudando lo que convenga, no más, haciendo un pliego de contratación, seguir el cauce como, pues, yo qué sé, pues en cualquier función, por ejemplo, una muy importante, es decir, en la elaboración de las leyes seguramente el sector, digamos, el proveedor de la Administración sabe muchas veces más de lo que el sector público de la Administración sabe sobre un sector. Pues bueno, pues no pasa nada porque se colabore aportando lo que se quiera en ese sentido. Sin pasarse. Sin pasarse. 9:56 de la mañana, muchísimas gracias. Arcadio Vosotros. García, abogado especializado en el sector público. Buen día Buen y negocio. buen negocio, público en este caso. Sí, señor. Marta Vilar, danos algún detalle antes de despedirnos de cómo